Muy buenos días. Esperamos un ratito y empezamos, ¿no? Buenos días con todos, señores, señoritas, estudiantes. Lo que vamos a tratar es un poco de introducirnos dentro de lo que es la inteligencia de negocios. La verdad es que la inteligencia de negocios tiene una larga data, pero no ha podido desarrollarse por dos razones básicamente. Primero, a pesar de que han habido muy buenas técnicas, sí, de inteligencia de negocios, lo que ha sucedido es que esto no se podía implementar primero en todas las organizaciones.
por el costo, ¿no? Entonces, se demandaba a grandes servidores con una infraestructura bastante costosa, lo cual hacía difícil el acceso a la inteligencia de negocios. Es decir, el manejar datos históricos, el manejar volúmenes de datos se hacía un poco difícil, destinado a las grandes corporaciones. Ahora, el tema se democratizó, si se quiere, se dio acceso a través del gran despunte tecnológico de las computadoras, llegando a los sistemas, obviamente, como lo hemos visto, distribuidos y paralelos, y luego el aparecimiento de sistemas como Hadoop, el ecosistema de Hadoop, ¿no? Y la necesidad de procesamiento paralelo y distribuido a través de otros sistemas como Spark, Apache Spark y entre otros. Entonces, eso da lugar al gran aparecimiento del avance tecnológico. La ley de Moore, ¿no es cierto?, nos da la posibilidad de utilizar inclusive nuestra infraestructura y, enviarla a la nube. Entonces, más o menos vamos a ver dentro del contexto general, ¿no?, una perspectiva. Entonces, aquí tratamos un poco de que nosotros veamos algunas cosas que en realidad a veces no podemos por el tiempo y vamos complementando estas ideas, ¿no? Entonces, un segundito que despliegue el video para poderlo compartir. Perfecto. Nada más que ahí Es el Business Intelligence. me verifican si están escuchando apropiadamente. Sí, Jesús se escucha. Con el rápido desarrollo de nuevas tecnologías, el entorno empresarial y diversos sectores de la sociedad están sufriendo profundos cambios. Dentro del mundo de los negocios se han podido crear infraestructuras más complejas, aumentar el nivel de comunicación, creando redes de empresas, alianzas y nuevos negocios. Esto permite acumular los datos de la empresa y hacer uso de ellos para mejorar la productividad y desarrollar nuevos modelos de negocio o mejorar los ya existentes. Para que las empresas puedan ser más competitivas bajo este nuevo paradigma, la toma de decisiones debe realizarse con mayor velocidad y precisión. Y para lograrlo, se debe hacer uso de herramientas diseñadas para tal objetivo. Semejante a la inteligencia militar que procura entender al enemigo, la inteligencia de negocios trata de conocerse mejor a sí mismo, es decir, a la organización o empresa que lo implementa, a través de la creación de modelos de datos que tengan en cuenta métricas y objetivos que permitan ejercer una mejor toma de decisiones. Herramientas. El concepto de Business Intelligence permite convertir de manera inteligente los datos acumulados de la empresa en información útil mediante el uso de técnicas, herramientas y tecnologías, con el objetivo de generar conocimiento para la toma eficiente de decisiones. Este tipo de herramientas permite alcanzar un mayor conocimiento de los factores que influyen en el modelo de negocio de la organización y, de acuerdo a su nivel de complejidad, se pueden clasificar de la siguiente forma. Consultas e informes. Estos presentan la información de una manera predeterminada. Los usuarios pueden filtrar la información que se muestra a través de parámetros establecidos y eventualmente pueden decidir criterios de agrupamiento y ordenamiento. Cubos o Lab. Estas herramientas permiten realizar consultas online mediante un modelo similar a las tablas dinámicas de Excel. Data Mining. El objetivo del data mining, minería de datos en español, es identificar patrones y relaciones que no son evidentes a través de los métodos tradicionales de consultas y análisis de información, como el caso de los pañales y la cerveza. Si no lo conocen, hablaré de él y su relación con el data mining en otro video. Tableros. ¿Cómo se relacionan los pañales con la cerveza, ¿no?
Esto parece una broma, pero en realidad sucede que a través de un estudio que se hizo, se veía que todos los papás que iban a comprar los pañales también compraban cerveza dentro del supermercado, cuando iban al supermercado. Entonces, de una toma variable de los clientes, se determinó que los estantes deberían estar viéndose el unos a los otros. Entonces, eso se dio como efecto del estudio de los patrones de compra. Pues fíjense que nosotros podemos tomar o extraer a partir de la información que nosotros tenemos patrones de compra. Entonces, este es un patrón de compra. Entonces, se decidió que finalmente los dos estantes, tanto de la cerveza como de los pañales, queden viéndose los unos a los otros. Perfecto. Entonces, incrementamos con eso primero el nivel de satisfacción, obviamente, porque es probable que el papá vaya a ver el fútbol o tener una reunión con los amigos, hacer una parrillada, etcétera, ¿no? Pues incrementa el volumen de ventas. Entonces, esa es la historia de lo que hablamos de los pañales con la cerveza. ¿Ok? De control. Los tableros de control proponen monitorear el cumplimiento de los objetivos estratégicos de la empresa desde diferentes perspectivas: económico-financiera, clientes, procesos internos y desarrollo. Por otro lado, la forma más apropiada como presentar la información, más comprensible, digamos así, ¿no? Es a través de un gráfico, de un panel de control, o comúnmente llamado dashboard, ¿no? Entonces, cuando nosotros hablamos coloquialmente, entonces se dice que una imagen habla más que 1000 palabras, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque sumariza las ideas, los conceptos, las tendencias y hace más fácil el análisis, ¿no es cierto? Entonces, ese aspecto hay que considerar a la hora de realizar este tipo de trabajo. Se suelen representar de forma visual mediante la combinación de gráficos interactivos, tacómetros y tablas de datos. Excepciones y notificaciones. Consisten en la ejecución de alertas y alarmas a través de software, que cuando determinados indicadores clave, también conocidos como KPI, muestran valores que divergen de los objetivos perseguidos, se activan automáticamente para avisar al responsable adecuado o para tomar las medidas adecuadas. Modelado y predicción. Este tipo de herramientas permiten extraer conclusiones confiables sobre eventos futuros a través de la aplicación de métodos estadísticos, matemáticos y de reconocimiento de patrones. Componentes del entorno del Business Intelligence. Pues ahí tenemos los componentes. Generalmente, nosotros habíamos hecho énfasis en que existen diversas fuentes, ¿no? Tanto fuentes internas como fuentes externas, fuentes operacionales, datos internos, datos del CRM, datos del ERP, de la empresa, pero también podemos nosotros extraer datos de redes sociales, ¿no? Entonces, una de las cosas que nosotros podemos hacer es efectivamente manejar esos aspectos para generar nuestro almacén de datos, ¿no? A través de los sistemas de ETL, que es el paso previo, porque sin ETL no tenemos datos confiables, apropiados, si no tendríamos una serie de datos disgregados sin sentido, sin homogeneizar, por ejemplo, el ID de cliente que nosotros teníamos en nuestro ejemplo, que cuando hicimos en Pentagon. Es totalmente
inaplicable la técnica, ¿no? Entonces, ahora, esto que tenemos aquí en el centro son los data marts. Es decir, a partir del data warehouse grande, es decir, de la grande bodega, nosotros podemos generar data warehouse de ventas, data warehouse de producción, data warehouse de los sistemas, por ejemplo, contables, administrativos, inventarios y recursos humanos. Y a partir de ello, generar los reportes, los cubos de análisis, la minería de datos. Y aquí, por ejemplo, también podríamos aplicar nosotros lo que se denomina Machine Learning, Deep Learning y todos los algoritmos predictivos unidos al concepto de análisis de patrones. No sé si hay alguna pregunta ahí, compañeros, o todo está bien, o si hay alguna inquietud. Bueno, perfecto. De primera instancia nos encontramos con las fuentes de datos operacionales. Son aquellas donde se registran los datos operativos de la empresa que luego se usarán para soportar decisiones estratégicas. Pueden ser desde archivos estructurados, bases de datos, sistemas ERP, CRM, Legacy, etc. También encontramos los procesos ETL. Se refiere al proceso de extracción, transformación y carga, que se realizan necesariamente para optimizar los datos originales, ya sea para su integración y almacenamiento en un data warehouse o para presentarlos convenientemente a los usuarios en bodegas de datos. Almacén de datos, generalmente conocido como data warehouse, es la gran base de datos centralizada donde se integran los datos estratégicos de toda la organización. Este permite reconstruir la historia sin necesidad de regresar a los sistemas que originaron el dato. Bodegas de datos, también denominadas data marts, son estructuras optimizadas para dar una respuesta rápida a las necesidades de información de los usuarios. Para ello suelen incluir redundancias en los datos, nutriéndose de aquellos contenidos en el data warehouse. Plataforma BI es la que posibilita la interacción de los usuarios con las bodegas de datos, proporcionando la infraestructura necesaria para ello. Estas incluyen, por ejemplo, mecanismos de seguridad, estándares de comunicación, servicio de acceso a datos, flujos de trabajo, etc. Herramientas de consulta y análisis. Son las herramientas que permiten explotar la información almacenada en el data warehouse a través de reportes, cubos OLAP, tableros de control, minería de datos, etc., ejecutados por la plataforma de inteligencia de negocios. Entonces, analicemos esto que nosotros podemos trabajar con diferentes herramientas, ¿no? Dentro de las herramientas que nosotros podemos analizar está el mismo Pentaho, ¿no? Tenemos Oracle, por ejemplo, tiene varias herramientas de inteligencia de negocios, ¿no? El Oracle Data Mining es uno de esos. Ahora, dentro de la corriente open source, tenemos todo lo que es RStudio y Python, ¿no? Ahora, unido a la plataforma de Pentaho, nosotros tenemos otra herramienta como Weka, que le vamos a ver ahora mismo, porque ese es importante tener un contexto general, porque Pentaho en sí mismo tiene un plugin que me permite, como veíamos ayer en la última parte, integrar
los algoritmos que tiene Weka. Weka, en cualquier momento, vamos a ver la definición. Vamos a ver. Vamos a ver unos dos blogs, white papers que nos... Porque generalmente cuando la persona, usted busca, ¿no? Por ejemplo, Machine Learning siempre sale con R y con Python, ¿no? Ahora, si yo quiero trabajar dentro de un entorno integrado, entonces puedo utilizar Weka. ¿Ok? Entonces, bueno, nos dice que la generación de datos masivos es una realidad desde hace algún tiempo y la posibilidad de almacenaje y acceso junto con la capacidad del ser humano para hacer análisis exhaustivos, permite alcanzar el conocimiento y da lugar al aparecimiento del data mining. Weka se relaciona con el procesamiento de datos y grandes volúmenes de datos y se denomina, nace de la Universidad de Waikato, Waikato Environment for Knowledge Analysis, ¿no? Y es una plataforma destinada al análisis automático y minería de datos, data mining. Escrita en lenguaje Java y desarrollada por la Universidad de Waikato, de Nueva Zelanda. En un principio, la versión original de Weka se desarrolló como un front-end para modelar algoritmos, ¿sí? Implementados en otros lenguajes de programación y algunas utilidades, también desarrolladas en C, es decir, tiene una fuerte estructura que nos permitía hacer experimentos y que nos permite, por supuesto, hacer experimentos de aprendizaje automático. En 1997, dado el potencial del lenguaje Java, lo que hicieron es una reingeniería de este modelo de procesamiento, ¿sí? Y en 2005, Data Mining Knowledge Discovery Service recibió un reconocimiento a nivel mundial. Pentaho adquirió la licencia para utilizar Weka en Business Intelligence. Entonces, ya se integró Pentaho con Business Intelligence, con toda la potencialidad de lo que tiene, que le vamos a ver. Esta unificación permitió dar lugar al componente de minería de datos y análisis predictivo Pentaho Business Intelligence, que es lo que nosotros utilizamos ahora. Características de Weka. Se caracteriza por los siguientes parámetros. Entonces, es decir que usted podría decir, bueno, y entonces eso querría decir que nosotros podríamos integrar Pentaho con minería de datos. Claro, al tener varias fuentes de datos y tener un ecosistema ya funcionando, lo ideal es simplemente colocar un plugin y generar, por ejemplo, el procesamiento de imágenes, que sería lo adecuado dentro del mismo Pentaho, ¿no? Entonces, esta herramienta está disponible con software libre, ¿no? Con licencia pública GNU. Es adaptable porque al estar implementada en lenguaje Java es compatible con casi cualquier plataforma. Funcional porque está formada por un amplio repositorio de técnicas para preprocesamiento de datos y modelado. Y sencilla porque su uso es
fácil, su interfaz gráfica también es fácil y tiene una serie de algoritmos que lo hacen factible para el procesamiento, por ejemplo, de imágenes, parqueos, cámaras, etcétera, podemos manejarle bien. Al ejecutar la aplicación nos aparece el selector de interfaz hueca que da la opción de seleccionar 4 posibles interfaces: Explorer, Experimenter, Knowledge Flow y el Simple CLI, que es el Command Line Interface o la interfaz en línea de comandos. Básicamente era una consola para acceder a las opciones hueca desde la línea de comandos. Hueca y Machine Learning. La minería de datos o data mining utiliza 4 clases de tareas, lo que es clasificación, agrupamiento o clustering, regresión y reglas de asociación. Para llevar a cabo, entonces, utiliza técnicas estadísticas, algoritmos matemáticos y algoritmos de aprendizaje automático. Entonces, con esto se fortalece el criterio de inteligencia de negocios. ¿Qué es inteligencia de negocios? Tomar decisiones apropiadas, ¿no?, inteligentes, entre comillas, basada en los datos, no basados en la percepción, porque a mí me parece que este producto se mueve más o se mueve menos, yo no voy a adquirir ese producto. Tengo que ver un análisis, tengo que ver a quién está dirigido, cuál es el mercado objetivo, etcétera. Entonces eso hay que tomar en cuenta. Por su parte, Machine Learning son todos aquellos algoritmos y técnicas basadas en datos que se utilizan en la fase de análisis y modelado de este proceso. Además, el aprendizaje automático tiene un subcampo de la Data Science, cuyo objetivo es la obtención del conocimiento a través de la búsqueda, análisis, visualización y despliegue de datos. Entonces, dentro de Machine Learning existen varios tipos de aprendizaje. Ahora, si usted le pregunta, bueno, ¿y qué, ingeniero, y qué es el Machine Learning? Pues usted tiene que entender que el Machine Learning tiene una relación fuerte y está basado en la inteligencia artificial. Consecuentemente, tiene una subclasificación a partir de la inteligencia artificial, que es de larga data, ¿no? Se ha venido investigando por largos tiempos, pero nuevamente nos topamos con el problema de que no había cómo implementar, ¿no? Cuando por primera vez se definió hace mucho tiempo atrás en las conferencias internacionales que se debía simular la inteligencia y utilizar el poder de cómputo para generar reportes, analizar tendencias, etcétera. Nuevamente se topaba con el problema del crecimiento tecnológico, ¿no? Porque si usted analiza en 1980, habían las máquinas con 1 giga de memoria, ¿no? Memoria RAM. Y con las disqueteras para arranque, ¿no? La disquetera tenía el arranque y claro, pues realmente no era un buen avance porque, como todos sabemos, la historia de los tubos del vacío y todo lo demás, ¿no? Pero entonces, la cuestión ahora es que a través de esto se pudo finalmente utilizar la inteligencia artificial. Y entonces de ahí viene la subclasificación que viene siendo el aprendizaje automático de datos y la otra subclasificación que es el Deep Learning. Entonces los tipos de aprendizaje son aprendizaje supervisado, que es el algoritmo que entrena con datos históricos y así aprende. Asignamos una etiqueta
y predice un valor de salida. Nosotros ya más o menos hemos visto esa parte. Ahora, el aprendizaje no supervisado. No se dispone de datos para entrenamiento, ¿sí? Solo se conocen datos de entrada, pero existen datos de salida. Por tanto, suele utilizarse como un método exploratorio. A ver, ¿qué sale a partir de estos datos? O sea, no podemos entrenar un modelo siempre. Simplemente vamos a ver qué resultados nos sale a partir de los datos que tenemos. Y aprendizaje por refuerzo. Este tipo de aprendizaje se basa en mejorar la respuesta del modelo usando un proceso de retroalimentación. El algoritmo aprende observando, ¿sí?, el mundo que lo rodea. Como decíamos, Weka es una plataforma de software basado en lenguaje Java y puede resolver una variedad de funciones de aprendizaje automático. Todas las técnicas se basan en que los datos están disponibles en un fichero plano o una relación. Entonces, perdón. Perdón, creo que me afectó el frío de la mañana. Me atacó la garganta. Entonces, también se puede acceder vía bases de datos, ¿no? SQL, vía SQL, mejor dicho, a las bases de datos con JDBC, ¿ya? Pues esta es una perspectiva buena, sintética y analítica de lo que tenemos en inteligencia de negocios, ¿no? Machine Learning. Vamos a ver una perspectiva que tenemos acá, para que se vea más o menos. Ya. Perfecto. Entonces, más o menos para contextualizar esto, vamos a ver la parte de la diferencia entre inteligencia artificial, machine learning y deep learning. Entonces, hay algunos países que se encuentran realizando este tipo de trabajo, incluyendo toda la zona europea. Y uno de los países que también trabaja bastante bien en esto es efectivamente, pues, España, ¿no? A la derecha ustedes ven el ebook de blockchain, que es bastante bueno que le peguen una leída, porque en realidad blockchain puede venir a solucionar varias de las cosas que se han quedado en el tintero cuando a la hora de hablar de seguridades informáticas, que está hoy en boga, ¿no? Tenemos a una buena parte de
instituciones ecuatorianas hackeadas por los mismos que dejaron la tecnología abierta, creyendo que la tecnología open source era la solución, pero dejando puertas traseras abiertas por donde se meten los hackers sin tomar las consideraciones, ¿no? Entonces, si usted ve, por ejemplo, le hackearon a la ANT y le hackearon a la CNT, es porque no tienen ahí escritas unas 4 políticas, pero no implementan políticas de seguridad. Y una de las formas como pueden asegurar es a través de crear procesos con blockchain. Pero en realidad, bueno, esa es otra historia, ¿no? Porque no hay el acercamiento, ¿no? El acercamiento entre la academia y las instituciones públicas y privadas. Que lo ideal es hacer una alianza público-privada que permita el trabajo conjunto, ¿no? Entonces, tenemos el laboratorio europeo. En la ciudad de Alicante. Laboratorio Europeo de Aprendizaje y Sistemas Inteligentes. Es una organización que tiene como objetivo crear y conectar una serie de laboratorios a lo largo de Europa orientados al machine learning. Eso debería hacerse aquí en América Latina, ¿no? La Comunidad Andina de Naciones debería ser un laboratorio latinoamericano, europeo de aprendizaje, conjuntamente con los europeos, replicando esa historia acá, ¿no? Pero para eso se requiere inversión, como nuestros países, ya sabemos la historia, ¿no? Compran pruebas de COVID que no funcionan y piensan en sus intereses, entonces la gente no puede crecer y los gobiernos realmente no toman decisiones apropiadas, ¿no? Entonces, podría hacerse, fíjese acá. Entonces, esto es una estrategia nacional de inteligencia artificial, pero ya es con otra visión de futuro, ¿no? El error común de no conocer la diferencia entre inteligencia artificial, machine learning y deep learning, eso es muy común. O sea, por lo tanto, estos términos suelen ser utilizados como sinónimo dentro de las organizaciones y eso nosotros no podemos darnos no podemos cometer ese error. Cuando usted hable de inteligencia artificial, haga énfasis en inteligencia artificial, haga énfasis en lo que es machine learning y diferencie con deep learning, ¿no? ¿Qué es la inteligencia artificial? Se refiere al estudio, al desarrollo y a la aplicación de técnicas informáticas que le permiten a las computadoras adquirir ciertas habilidades propias de la inteligencia humana. Por ejemplo, entender las situaciones y los contextos, identificar objetos y reconocer sus significados, aprender a realizar nuevas tareas, comprender el lenguaje natural, Natural Language Processing, NLP, reconocer imágenes, visión por computadora, lo que hicieron ustedes, ¿no? El estudio, ¿cómo podemos más o menos reconocer las placas que ahí pusieron los compañeros, ¿no? Lo que hace, por ejemplo, el 911, o el sistema open source que tiene el Banco Mundial, para ver aglomeraciones. Ellos se han quedado en eso, ya no han evolucionado, ya simplemente dicen, aquí hay 100, 200 personas, hay 10 aglomeraciones, no sé cuántas fiestas y esto otro, no. Pero fíjese que hay información valiosa que se podría sacar para combatir el COVID, ¿no? Entonces, claro, ¿qué sacamos sabiendo que ha habido 20 aglomeraciones y 10 fiestas si no tomamos decisiones
apropiadas. Claro, toman decisiones a veces tardías, ¿no? Entonces, hay que tomar las decisiones a tiempo. Relación entre inteligencia artificial y machine learning. En el nicho, antes de los 80, la inteligencia artificial era una capacidad que se alcanzaba al crear una serie de reglas y que les decían a las computadoras que debían hacer cómo, en qué momento. Si ocurre X cosa, hágase tal cosa. De esta forma, una inteligencia solo obedecería reglas de acción para lo cual estaba configurada. Por ejemplo, para que una computadora jugara ajedrez se creaban reglas. Si hay un caballo en línea, ataca a tu alfil y debes comértelo. Así, al crear muchísimas reglas de este tipo, la computadora ya era capaz de jugar ajedrez. Al surgir el machine learning, esta técnica basada en reglas para desarrollar inteligencia artificial se abandonó. Esto se debe a que machine learning era capaz de aportarle a las computadoras una capacidad real de aprendizaje, mucho más adaptada al concepto de inteligencia artificial. ¿Sí? Entonces ya la máquina podía aprender. Ese proceso de aprendizaje se aproximaba en exponer a la computadora a muchos datos para que pueda procesarlos, analizarlos y aprender de ellos. Retomando el ejemplo del ajedrez. Sí, utilizar el machine learning significa dotar a la computadora con una gran base de datos de partidas de ajedrez. De este modo, el sistema inteligente analiza todas las partidas, ¿no? Identifica cuáles son los movimientos que han ayudado a conseguir las victorias y de este modo aprende a jugar ajedrez, pudiendo la misma computadora tomar una decisión sobre qué movimientos realizar, sin que la regla preconfigurada lo dicte. ¿Ok? Entonces, mientras con la inteligencia artificial yo decía, mueve esta pieza o mueve esta otra, etcétera, ¿no? Entonces, en Machine Learning lo que hace es analiza todas esas partidas, busca los mejores movimientos y mueve la pieza. Diferencia entre inteligencia artificial y Machine Learning. En este sentido, la diferencia entre inteligencia artificial y Machine Learning es que la inteligencia artificial es la capacidad de las computadoras de mostrar un comportamiento inteligente, mientras que Machine Learning es una técnica que utiliza para crear y mejorar dicho comportamiento. Eso mediante entrenamientos automáticos basados en la exposición de datos. Por lo tanto, tenemos que la inteligencia artificial, la capacidad de jugar ajedrez, ¿cierto? Perfecto. Machine Learning, técnica de entrenamiento para enseñar a jugar ajedrez. Entonces un compañero le pregunta a usted, bueno, ¿y tú que estudias sistemas? A ver, explícame. ¿Qué es esto de la inteligencia artificial? Entonces usted le dice, yo te explico, ¿sabes jugar ajedrez? Sí, ya. Entonces, ¿qué es la inteligencia artificial? Enséñale a la máquina a que juegue ajedrez. Ah, ya. ¿Y qué es el machine learning? La técnica de entrenamiento para enseñarle a jugar ajedrez. Usted le pone los ejemplos, no, dice, correcto. Visto de otra manera, Machine Learning es colocar a un alumno a leer un libro, ¿no? Inteligencia artificial es el conocimiento que adquiere el alumno con ese libro, ¿no? Si queremos verle desde el punto de vista del alumno, ¿no? ¿Cómo funciona Machine Learning dentro de la inteligencia artificial? Como método de creación de inteligencia artificial, el Machine Learning o aprendizaje automático se especializa en técnicas estadísticas para la programación de algoritmos capaces de aprender a realizar tareas. ¿Sí? Técnicas estadísticas con algoritmos capaces de realizar ciertas tareas. ¿Ok? Así, el Machine Learning se encarga del aprendizaje, el cual es la base para lograr distintos campos de aplicación de la inteligencia artificial, como son Computer Vision, visión por computadora, para que las computadoras sean capaces de reconocer las imágenes o procesar el lenguaje natural de manera que puedan comprender el lenguaje humano. Este último campo de aplicación es el fundamento de los conocidos chatbots. ¿Ok?
y asistentes virtuales de trabajo. Entonces yo mando una pregunta, va el servidor alojado en la nube regularmente, ¿sí? Por ejemplo, si usted quisiera ver una aplicabilidad de esto, lo vamos a ver en AWS eh, Microsoft Azure, que lo tiene, ¿no? Evolución de la inteligencia artificial. Entonces eso también le puede poner, si es que alguien le pregunta, bueno, ¿y cómo es que se relaciona esto, no? ¿Qué tipo de, porque, qué tipo de enlace tienen? Porque dice aprendizaje de máquina. Entonces la gente imagina que usted está programando un robot, que está programando cosas. Entonces, ¿qué es eso del deep learning, no? Pues uno de los aspectos claves para entender todo este tema es, una cosa es configurar un sistema para que realice una tarea. ¿Ok? Entonces, esto se hacía con informática convencional para conseguir inteligencia artificial. Antes de que aparezca el machine learning. ¿Ok? Y otra cosa muy distinta es configurar el sistema para que aprenda. ¿Sí? A realizar por su propia cuenta y tomar sus propias decisiones. ¿Sí? Esto es lo que hace el machine learning. ¿Ok? Entonces, si yo le decía, bueno, inteligencia artificial, entonces, ¿dónde queda el país de Ucrania? Entonces, ya, me responde busca la base de datos y responde, ¿no? ¿Dónde queda Países Bajos? ¿En qué parte de Europa? Entonces, probable que encuentre, ¿no? Si la base de datos tiene error, le saque que esté en África. Pero estaba basado en eso. Ahora, si nosotros le configuramos y guardamos todas esas bases de datos y busca, también nos puede a nosotros indicar que hay una serie de características de ese país, que hay una serie de ventajas, que es democrático, que tiene un régimen monárquico, etcétera, etcétera, etcétera. Pero por su propia cuenta puede ir aprendiendo y agregándole información para la toma de decisiones, por ejemplo, dentro de lo que son los sistemas de producción, saber y analizar y determinar cuándo debe realizarse el mantenimiento al soporte de la industria, a las máquinas, ¿no? Entonces ahí tenemos, fíjese, la gran frecuencia o el óvalo más grande es la inteligencia artificial. Cualquier técnica que permite a los computadores, ¿sí?, simular al humano, a la inteligencia humana, usando lógica, if then rules, o sea, las reglas sí, entonces, árboles de decisión, ¿sí? Y machine learning, incluyendo deep learning. Entonces, el gran óvalo que engloba a los otros es la inteligencia artificial de larga data. Machine learning, ¿sí? Una subclasificación de la inteligencia artificial que incluye, ¿sí?, el uso de técnicas estadísticas y permite a las máquinas mejorar las tareas, ¿sí?, en base a la experiencia. Esta categoría incluye al deep learning, viene más a la izquierda del deep learning. El deep learning, a su vez, es una subclasificación
del Machine Learning compuesto de algoritmos que permiten al software entrenarse a sí mismo para realizar tareas como la simulación del habla, reconocimiento de imágenes, exponiendo a una capa multineural de redes multineurales o de redes neurales, ¿sí? Con una gran capacidad de datos. Entonces, la red neuronal que nosotros utilizamos acá, generalmente, ¿sí? No es que esté desprovista dentro de lo que es Machine Learning, pero generalmente es una subespecialización del Machine Learning que se utiliza dentro de Deep Learning. ¿Ok? Entonces, aquí tenemos Machine Learning y las redes neuronales, efectivamente. Para que la inteligencia artificial pueda desarrollar esa capacidad de aprendizaje automático, algunos de los modelos de Machine Learning involucran cómo se reconoce a las redes neuronales, RNA. Entonces, se genera una red neuronal para generar el aprendizaje automático. Los sistemas de funcionamiento imitan a las redes neuronales biológicas responsables del aprendizaje. Las redes neuronales artificiales funcionan a través de capas de neuronas. Mientras más capas existen, más profundidad hay en una red y más capacidad de aprendizaje de procesamiento se desarrolla. En este sentido, a mayor cantidad de capas, mayor complejidad de los conceptos de RNA. Redes neuronales artificiales. Cuando una red neuronal artificial alcanza un nivel muy profundo, debido a una enorme cantidad de capas, se crea el deep learning o aprendizaje profundo. Entonces, nosotros, mientras vayamos añadiendo más capas de aprendizaje dentro de las redes neuronales, ¿no? Entonces, se denomina aprendizaje profundo, que es un escalón más dentro de la inteligencia artificial y deep learning. Las redes neuronales, al utilizar redes neuronales, el aprendizaje automático se convierte en aprendizaje profundo. De este modo, gracias al deep learning, los sistemas basados en inteligencia artificial pueden no solo aprender conceptos, sino también pueden comprender textos y entornos bastante complejos. Entonces, ahí tenemos ya una diferencia completa, ¿no? Ahora, para cerrar esto, dice, este tipo de tecnologías son utilizadas en los vehículos autónomos, ¿sí? Para que estos logren identificar objetos que rodean los vehículos, pues necesito visión por computadora, personas, semáforos, etcétera, ¿sí? Que reconozca la voz y un comando de voz, ¿sí? Procesamiento de lenguaje natural. Que aprenda la ruta más rápida que tome, que vea el geoposicionamiento, que analice cómo está la ruta viva, etcétera. Entonces, todo eso, ¿sí? Es factible, pero en base a los sistemas que nosotros somos capaces de construir para que la máquina pueda aprender y tomar la decisión de que en vez de irse por la 10 de agosto, se vaya por la 6 de diciembre o viceversa. Como hemos visto, el Deep Learning es el nombre que se da a las técnicas, ojo, de Machine Learning, a las técnicas de Machine Learning que emplean redes neuronales. De esta manera, podemos entender que hay una estrecha relación entre los distintos términos, pero también hay importantes diferencias. Por este motivo es necesario que comencemos a utilizar los términos con propiedad, ¿no? Lo que yo le decía. O sea, claro, regularmente, ¿qué es lo que hacemos, no? Empezamos, definimos la base de datos, definimos lo que es entidad, relación, bla, 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 hacemos, normalizamos, creamos los modelos, etcétera. Y lo que sucede
es cuando nosotros no vemos más allá de todas esas cosas. Es que no conocemos el universo. En realidad nos llenamos de un poco de conceptos, pero cuando alguien le pregunta a usted, ¿qué estás estudiando tú? Eh, Eso puede servir para una conversación, en una reunión social, en cualquier aspecto, ¿no? Porque es bueno conversar, hablar, ¿no? Por ejemplo, ¿usted qué opina? Le van a preguntar de los hackeos. Entonces, hay que leer, informarse, ¿no? Sí, a ver, ¿qué es un hackeo? Como le decía, ¿no? Piensan que es un ransomware nada más y por ahí. Es una serie de técnicas que utilizan, ¿no? Y usted, ¿cómo piensa que usted, que se podría modificar los sistemas? No, usted tiene que tener un concepto, un criterio. Entonces, infórmese sobre lo que viene con blockchain, ¿no? Lea un poco acerca de blockchain, las formas, las técnicas, qué utiliza, qué utilizan los hackers, las organizaciones, los cibercriminales para vulnerar las, las puertas traseras, las puertas abiertas, los sistemas. Entonces, bajo esa óptica, pues ya usted puede tener una un ratito, están diciendo, ok. Me van a mandar el ebook de inteligencia artificial que les puedo compartir a ustedes. Bien. Entonces, fíjense que estas cosas son interesantes. Son interesantes. La verdad es que no es que estemos incorporando elementos que no estén contemplados dentro de nuestra currícula, sino que el universo general nos obliga a conocer todos estos conceptos. Y nosotros no estamos desprovistos. Usted como estudiante, una persona joven, que tiene un futuro que creo yo que debería ser brillante dentro de lo que es la tecnología, el uso, ¿no? Deberíamos conocer no significa dominar, ¿no? Conocer un entorno general. Es decir, por ejemplo, usted conoce dónde vive, conoce el barrio, pero no conoce a ciencia cierta todo en detalle. Pero el conocer y el ubicarse le determina dónde queda el supermercado, dónde puede realizar las compras, etcétera, dónde es más barato, dónde es menos barato, etcétera. Cómo puede llegar más rápido. Eso mismo hay que hacer dentro de lo que es la era tecnológica. Entonces, compañeros y compañeras, les invito a seguir explorando todo lo que es este mundo tecnológico. Les agradezco por su visita dentro de lo que es la tutoría y nos vemos el día martes para la evaluación. Tengan buen día a todos. Hasta luego, Inge. Gracias, Inge. Hasta luego. Igualmente.